Hoy nos toca hablar de profecía, profetas, ministerio profético, pero le vamos a poner un marco primero a todo eso para que la palabra que el Señor puso en mí hoy se entienda dentro de todo un escenario donde hay otros actores. Es como si me tocara describir a un actor específicamente o una parte del cuerpo de Cristo, pero está bueno saber que eso que hoy vamos a ver forma parte de un panorama mayor, de una especie de escena mayor. Es como si yo te mostrara la foto de un riñón o de un corazón y bueno, vos le vas a ver la forma de ese órgano interno del cuerpo humano, pero otra cosa muy diferente es tener conciencia de cómo ese corazón se relaciona con los pulmones, con los riñones, con el hígado y con todos los órganos del cuerpo humano, y lo metes adentro de un cuerpito y sabes que está más o menos puesto por acá y eso te da una idea mejor. Entonces hoy vamos a ver temas que tienen que ver con el cuerpo de Cristo y cómo funciona el cuerpo de Cristo en la tierra y por qué Dios lo hizo así. Y dentro de todo eso vamos a ver el ministerio profético, más específicamente la profecía y más específicamente los profetas. Pero primero vamos a hacerle un marco a todo eso para entender qué es lo que quiere Dios con la idea de que haya profetas en este tiempo de hoy. En primer lugar tenemos que aceptar la idea que es así, que Dios quiere hablar, que Dios sigue hablando y que Dios quiere seguir hablando, pero vamos a ver cómo es ahora, que no es igual que antes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que ahora eso responde a otra lógica. Vamos a empezar por este marco. Síganme bien. Dios estaba solo al principio, lleno de mucha gloria, pero Él quiso, y esta es una palabra clave, manifestar. ¿Escucharon que hay canciones que hablan de esta palabra que para nosotros no es tan común o no la hablamos en el barrio todos los días? ¿Qué significa más o menos como mostrar? Dios estaba solo y era Dios es muy hermoso. Y tiene muchas virtudes y muchas cosas que eran dignas de ser miradas y de ser valoradas y de ser admiradas. Por eso cuando nos encontramos con Dios lo alabamos. Cuando nos encontramos con Dios de verdad, nosotros no podemos hacer otra cosa que alabarlo, porque Dios es muy grande, es muy poderoso, es muy hermoso. Pero al principio estaba solo. Y Él dijo, yo voy a hacer algunas cosas para manifestar mi gloria. O sea, para que lo que yo soy de maravilloso pueda ser visto. Y entonces hizo la creación. Él hizo el universo, hizo nuestro planeta, hizo toda la tierra. En Génesis 1 y 2 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Él hizo algo, pero de repente no sabemos por qué. Del 1 al 2, del versículo 1 al 2, algo habrá pasado, que todo lo que Él había hecho estaba desordenado y vacío. Entonces Dios dijo, bueno, yo me voy a mandar a un festival de creatividad y voy a hacer un montón de cosas. Y lo primero que hizo para poder empezar ese festival de creatividad fue separar las tinieblas de la luz. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas. Y eso ya te tiene que hablar hoy, porque vos estás acá y sos como
un hijo de Adán caído como yo, una mezcla de luces y sombras, y Dios viene también, y lo primero que hace, y lo primero que siempre hace, es separar la luz de las tinieblas. Es mirarte y decir, tenés un montón de cosas muy hermosas que por el pecado se mezclaron con un montón de cosas feas. Y yo te voy a prender el reflector para que vos veas todo lo hermoso que tenés, pero también todo lo feo que tenés y que tiene que ser quitado. Para que Dios obre en una tierra, en una vida, en un planeta, lo primero que Él hace es encender la luz. Y yo le pido al Espíritu Santo que encienda la luz sobre tu vida para que vos veas y queden separadas las aguas de la tierra seca y la luz de las tinieblas y se ordene, empiece a ordenar. No hay orden posible sin que primero haya luz. Invocamos al Señor que es luz. Y decía Jesús, los que no quieren cambiar, los que quieren seguir pecando, no vienen a la luz para que no sea manifiesto que sus obras son malas. Pero los que son míos vienen a la luz. Y yo lo primero que te digo en la palabra es: vení a la luz del Cristo. Te va a dar un poquito de vergüenza verte las manchitas, pero está bueno. Está bueno que vengas a Jesús y que digas: esto soy, esto me pasó, así quedé, esto tengo. Bueno, el plan del Señor era crear las plantas. Dice que produzca la tierra hierba verde, y ocurrió todo por su palabra. Produzcan las aguas seres vivientes, ocurrió. Que haya bestias sobre la tierra, y ocurrió. Y al último de todo, Él dijo: bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces creó a Adán, después la creó a Eva, va muy rápido por esa parte. Hizo todo eso porque la idea de Él era que como nosotros, como corona de la creación, pudiéramos mostrar su gloria. Nosotros íbamos a ser, en el plan del Señor, el principal instrumento, la principal pantalla, para que todos vieran que Él era glorioso. Dios me hizo a mí para mostrar su gloria. Dios me hizo para su gloria. Dios te hizo a vos para su gloria. Hizo para que cuando fueras visto o vista, toda la creación aplaudiera y dijera: ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa vida! ¡Qué hermosa persona! En el medio de todo eso se produjo el pecado, y el pecado, por decirlo de alguna manera, arruinó eso que originalmente estaba pensado, aunque Dios ya lo sabía todo. Muchas veces me pregunté, si tenías esa intención, ¿por qué nos creaste ahí al lado de la víbora? O sea, podríamos no haber puesto ahí tantos planetas en el universo, en la galaxia, no podía haber creado en algún otro lado donde no estuviera la víbora. Pero una vez preguntándole eso al Señor, Él me mostró que tenía que ser así. Porque las plantas, los árboles, mueven las hojas con el viento y le alaban, y los animales hacen sonidos y le alaban. Pero solamente nosotros fuimos hechos a su semejanza. Y esa semejanza tiene que ver con nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Dios me dijo una vez algo raro. Me dijo que Él hizo las cosas así porque Él buscaba esposa. Porque una novia no puede ser tu novia porque le pongas una pistola en la cabeza. Tiene que querer. Y bueno, hay un montón de comentarios, se generaron un montón de miradas ahí. De la misma manera,
entre todo lo que existe en la creación. Ni siquiera los ángeles tienen algo que yo le puedo dar. Yo lo puedo mirar y le puedo decir, sí, yo quiero. Yo te quiero adorar a vos y quiero que vos seas mi compañero de vida. Yo quiero andar con vos. Yo quiero que vos seas mi amado y quiero integrar lo que es la esposa. Vamos a hablar de la esposa. Vos tenés algo que solamente vos le podés dar al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Vos crees, porque te engañó el diablo. Miércoles, te engañó el diablo. Y vos crees que todo lo que sos y tenés está mal. Y es verdad que hay un montón de cosas malas que Dios hizo en vos, que pudrieron tu vida, pero en realidad, pasado por Cristo o en Cristo, hay un montón de cosas tuyas que están hechas para hacerlo feliz al Señor, para causarle gozo, para causarle placer al Señor. Ya vamos a llegar a profecía, falta un rato todavía. Fuimos hechos para mostrar su gloria, pero en los primeros intentos no nos salió muy bien. Y como Dios nos hizo con opción, como estaba la víbora, el Señor necesitaba que eligiéramos. Y elegimos mal, bien mal. Y esa tendencia a elegir mal se perpetuó en los hijos y nietos de Adán y Eva y llegando hasta mí. Yo soy un tipo que por mí mismo elijo muy mal. He elegido muy mal muchas veces, porque el pecado me hace elegir mal. Cuando tengo que tomar una decisión, muerdo de nuevo el fruto del árbol del bien y del mal, y creo que sé lo que es bueno y malo, creo que sé que está bien o está mal lo que yo voy a decidir, y me mando. Y cuando hago eso muchas veces me equivoco, y cada equivocación que hago me aleja del propósito por el cual Dios me hizo. Dios te hizo para algo. Dios no hace basura. Dios, cuando terminó de hacer todo en la creación, y no me digas que fue hace mucho, porque Dios es eterno y no tiene ayer ni mañana, así que fuiste creado juntamente con Abraham y con el rey David, todo en un mismo punto, porque Dios no tiene pasado ni futuro, Él es eterno. Y dice que cuando Dios hizo todo lo que hizo, vio lo que había hecho y dijo que era bueno. Y era bueno en gran manera. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Dios vio a Matías, el que se va a mate durante la reunión. Dios vio a Matías y dijo, Matías, te vi después de hacerte. Y estoy tan contento con haberte hecho. Porque sos bueno y bueno en gran manera. No confundamos esto con mirarnos al espejo y tirarnos besitos. Es decir, grandes y maravillosas son tus obras. Eso es otra cosa. Pero bueno, lo mismo que hicieron Adán y Eva hicimos nosotros. Empezamos a elegir mal y empezamos a manchar y a arruinar nuestra imagen y nuestro propósito. Y bueno, por eso tuvo que venir Cristo. Vamos a cortar camino. Podríamos haber hecho el camino más largo. Después vino Israel, los héroes del Antiguo Testamento. Pero finalmente Dios dijo, voy a hacer algo mejor todavía que todo lo que hice antes. Voy a mandar a mi Hijo Cristo a morir en la cruz. Y todo el que esté en Él va a integrar la iglesia. O sea, la iglesia es la suma de los que estamos en Cristo. Pensá en Cristo como si fuera un envase, una botella gigante. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas.
La frase o la expresión en Cristo es clave, porque nosotros no podemos manifestar su gloria por nosotros mismos de ninguna manera, sino que lo vamos a hacer mientras que estemos en Él. Es en Cristo que nosotros podemos manifestar la gloria de Dios, mostrar la gloria de Dios, cumplir el propósito por el cual fuimos hechos. En Cristo nosotros recobramos el diseño original que Dios tuvo al pensarlo. Dice Efesios que Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos pensó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, lo que hizo el pecado con vos es otra historia, pero en el original tuyo, antes de ser arruinado, vos eras santo y sin mancha y fuiste. Y te digo más, como Dios es eterno, si vos aceptaste a Cristo como tu Rey y Señor, a Él no se le ocurre en este momento verte con pecado, porque si estás en Cristo, sos nueva criatura y sos santo y sin mancha delante de Él. Aunque vos en este momento presente te veas con manchas, Él ve el final de la película y Él te ve santo y sin mancha delante de Él, porque para eso te hizo y Él no hace cosas que no vayan a ocurrir. No le fallan los planes ni las fórmulas. Él te hizo para que fueras santo y sin mancha delante de Él y lo hace. La última tecnología que Dios inventó fue la iglesia. Y esto ya nos va acercando un poquito al tema. Dios, esto va a traer consecuencias, pero bueno. Es verdad que Dios trata con nosotros en un plano individual. No voy a negar eso. Es verdad que Dios tiene un trato con cada uno. Pero Dios no puede verte a no ser que te vea en su Hijo. Quiero que lo vuelvas a escuchar. Si vos no estás en Cristo, el Padre no va a tratar con vos. Me llamó la atención siempre la expresión de Pablo al principio de todas sus cartas. Él decía, el Dios y Padre, nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, en todos lados. Y ¿sabes qué? Si vos querés que sea tu Padre, tenés que aceptar a su Hijo como tu Señor. Si vos no aceptas a Cristo como tu Señor y no estás en Él, Él no puede ser tu Padre. El Padre Dios va a ser tu Padre en tanto y en cuanto vos estés en su Hijo. Fuera de su Hijo no te registra. No existís. Separado de mí, nada podéis hacer. Dice Juan 15, ahí la parábola de la vid y los pámpanos, las ramas. Así que entendemos que Dios tiene un trato con cada uno. Es verdad que Dios trata conmigo, pero básicamente y en un plano eterno, Dios trata con el Hijo, con su Hijo. Y su Hijo, sí, Jesucristo, pero nosotros, y ahora voy a leer un versículo, tenemos el privilegio de ser algo que te puede volar la cabeza como me voló a mí tal vez en un momento. Nosotros, como no logramos como raza humana, nosotros no logramos mostrar la gloria de Dios por el pecado, Dios mandó a Jesús para que Él sí mostrara la gloria del Padre sin pecado. Él marcó el camino, fue el único, el primero que dijo, yo voy a vivir mostrando la gloria del Padre.
Ahora, una vez que nosotros entramos a Jesús, nos metemos en Cristo, dice acá, voy a leer los últimos 2 versículos de Efesios capítulo 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo dio por cabeza Cristo a la iglesia, y escucha, la cual es su cuerpo, la cual es la plenitud de aquel, la iglesia es la plenitud de aquel, ¿quién es aquel? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vayamos recapitulando. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice Colosenses. O sea, Cristo es la visibilización de un Dios que no se puede ver. Cristo es la cara de Dios, es la cara visible, es la muestra, es la manifestación, la visibilización de Dios es Cristo. Si vas a encontrar a Dios, tenés que encontrarlo en la faz de Jesucristo, decía Pablo a los Corintios. En la faz de Jesucristo. No hay forma de que puedas ver a Dios sino solamente a través de Cristo. Ahora fíjate lo que Dios hizo. Cristo, el Hijo Eterno, quiero que empecemos a hablar bien. No es sinónimo Jesús y Cristo. Hay cosas que son importantes. Tenemos que hablar bien. Jesús fue el nido humano nacido en Belén de un vientre virgen de María. El nido humano del Hijo Eterno que es Cristo. Cristo es el Hijo Eterno de Dios, dice Efesios, que se metió, se encarnó en Jesús. Jesús fue viviendo, haciendo solo la voluntad del Padre, negándose a su propia voluntad, y de esa manera te enseñó el camino y me enseñó el camino para que yo sepa que si va a haber alguna manera santa de vivir en esta tierra, es crucificándome a mí mismo, negándome a mí mismo, como hizo Cristo durante todo su camino en la tierra, para que la voluntad del Padre obrar en él. ¿Me va siguiendo? Voy muy rápido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si bien Jesús nació en Belén y Jesucristo, porque esto está interesante, el Jesús que nació en Belén se fue vía obediencia llenando de Cristo y se recibió de Jesucristo. ¿Me entendés? ¿Se entiende la idea? Jesús, de tanto obedecer al Padre y crucificar su propia voluntad, se fue haciendo a sí mismo Jesucristo. No nació Jesucristo en Belén, en Navidad. Nació el niño Jesús. Pero a lo largo de toda su vida, el niño Jesús fue obedeciendo al Padre, renunciando a sí mismo, y se hizo Jesucristo. Para terminar siendo Cristo Jesús en realidad. Ahora, cuando muere en la cruz, es sepultado en la tumba y asciende a los cielos como Jesucristo, no termina, escucha esto es terrible. Dios no da por cancelado el fenómeno Cristo en la tierra, sino que el completamiento de la obra de Cristo en la tierra se lo encarga a la iglesia. ¿Qué era la obra de Cristo en la tierra? Mostrar a Dios. Mostrar a Dios era la tarea de Cristo. Cristo es la visibilización de Dios. ¿Me seguiste, no? O sea, si había alguna forma de ver a Dios era a través de Cristo. Pero Cristo o Jesucristo muere, es sepultado, resucita, asciende. Y ya no lo tenemos a Jesús de cuerpo presente acá con nosotros físicamente. Él dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, vendré a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Y si les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Padre no va a enviar al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. O sea, de alguna manera,
Físicamente no, de alguna manera. Físicamente Él no está acá con nosotros. El cuerpo, las manos agujereadas, el costado traspasado, no está acá. ¿Y cómo entonces el ser humano, cómo el mundo puede en este momento ver a Dios si Jesús o Jesucristo, que era la visibilización de Dios, se fue? Ascendió al cielo. Bueno, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vos estás llamado a ser un visibilizador. ¿Está bien? ¿Dije bien la palabra? Sí, creo que sí. Es una palabra complicada. No sé por qué me meto en estos bardos yo. Un visibilizador de Dios. O sea, la gente, el mundo, debería mirarte y ver al Señor. Algo parece que se están achicando en la silla, como diciendo, no, y Dios. La única diferencia entre nosotros y Jesucristo, hablando de este tema, es que Colosenses dice que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúchame porque esto es importante y ya vamos a llegar a profecía. En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. En cambio, en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, no habita en mí, Nelson Benedetto, corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque yo no soy Jesucristo. Pero en el cuerpo de Cristo habita la plenitud de la deidad en partes. Él se repartió en su cuerpo. Yo puedo manifestar, Nelson puede manifestar una parte de Cristo, no el todo. Y esto es lo tremendo, esta es la nueva tecnología. Dios dejó encargado en la tierra de manifestar su persona a la iglesia, la cual se compone de miembros que cada uno es un miembro en parte de Cristo. Es una parte del Señor manifestando una parte de Cristo. Nos vamos acercando a los dones de a poquito. Cuando yo, y esto lo voy a decir sin falsa modestia, porque hay un montón de cosas que a mí no me sale hacer y no soy bueno haciendo. Y yo charlaba con Adriana al principio y le decía, yo cuando tenía 20 pensaba que podía hacer muchas cosas bien. Ahora que tengo 57, me di cuenta que hay muy poquitas cosas que me pueden salir bien. No sé si un fenómeno de la vejez o a todos les pasará lo mismo, pero yo sí sé que dentro del cuerpo de Cristo yo puedo enseñar la palabra. Y no te lo digo para que vos digas, sí, qué grande, qué bueno, el maestro, cómo enseña la palabra, un maestro, el tipo. No ese es el punto. Sino que a mí me fue encargado una misión. Yo puedo representar a Cristo enseñando la palabra. En otras cosas dependo de otros porque soy bastante fallido para otras cosas. Soy bastante limitado para otras cosas. Ahora, la lógica del cuerpo de Cristo es que Él se repartió a sí mismo en su cuerpo para que todos nos necesitemos mutuamente. Y cuando operamos corporativamente, cuando operamos todos juntos en unidad, aportando cada uno aquella gracia que le fue dada, que es el don, ahora vamos llegando a dones, entonces se produce algo glorioso. Cristo es visto en la tierra. El Señor es visto en la tierra por medio de su iglesia, porque su iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando yo leí esto con entendimiento la primera vez, realmente se me voló la cabeza. O sea, entender que Dios me dio a mí el privilegio de ser su plenitud. A mí y a todos los demás. No hay uno, no es que la plenitud esté en uno. Entiéndase bien, porque si no caemos en esa advertencia profética, dice, no escuchen cuando alguno diga, yo soy el Cristo, he aquí el Cristo. No le den bolilla porque no va a ser así. Eso es un engañador. O sea, nadie puede decir, yo soy Cristo. Pero sí todos nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Amén. Ahora, esa gracia
manifestadas y vamos aterrizando, se llama don espiritual. Podríamos hacer una especie de ensayo de definición sobre don espiritual y podríamos, porque hay más o menos unos 20 o 22 dones listados en el Nuevo Testamento entre Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12 y algún otro pasajito. Hay algunos dones que están mencionados y hay algunos que están ahí en discusión. Yo digo, si Dios hubiera querido que tuviéramos una lista exhaustiva y precisa, le hubiera dicho, Pablo, agarra el lápiz y anota. Pero no ocurrió así que tampoco me voy a yo volar la cabeza para decir son 20, 21, 22, porque ¿para qué? Si Dios no decidió hacerlo, ¿por qué me voy a meter yo con esa idea? No vale la pena. Lo que sí hay, si vos buscas en esa lista de dones de 1 Corintios 12, Romanos 12, de Efesios 4, vas a ver que hay dones de sanidad, que hay dones de lengua, dones de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ayuda, etc. Hay 20. No importa ahora. No me lo voy a acordar todos los 20, no me pidas que me lo acuerde. Créeme que hay como 20. Y entre medio de todos esos dones, hay algunos dones, que son 5 que están en Efesios, que constituyen ministerios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos 5 que están en Efesios 4, 11, hablan de que hay algunas tareas específicas que son destacadas en el sentido de organizar un poco el cuerpo de Cristo. Y ahí vamos llegando entonces a profecía. Ahora, ¿qué es profecía? Básicamente profecía es tener, toda definición de don espiritual debería empezar así. Capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un miembro del cuerpo de Cristo para. Y ahí rellenas. Va de nuevo, capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un cuerpo de Cristo para. Entonces, si vos hoy salís de acá entendiendo más la palabra, no es porque yo soy muy heavy, muy capo enseñando la palabra, sino es porque Dios me da un don que es una capacidad sobrenatural dada a un miembro del cuerpo de Cristo para enseñar la palabra. Y así con enseñanza, con pastorado, con apostolado, con evangelismo, con profecía, que es lo que vamos a ver hoy. Y con los otros 15 dones que están listados entre Corintios, Efesios y Romanos. Así que no podemos agotar hoy el tema de los dones, pero sí tenés que saber que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice Corintios. ¿Para provecho de quién? Para provecho del otro. El don espiritual no es una medallita acá, una cucarda que te podés colgar y decir qué impresionante que soy. Admírenme, miren los dones que tengo. Tengo como 5 dones espirituales de esos que están ahí en las listas. Y mira cómo brillan, mira. En realidad, eso es una inmadurez. Porque el don espiritual no es para mí. El don es para servir al cuerpo. Es como si, si los riñones se creyeran la muerte porque son riñones, ¿me entendés? Y empezaran a bardear a todos los demás. Dale riñón, y ellos son el top 1 de los órganos humanos. Y basurearan al corazón, ¿me entendés? O a los pulmones, o lo despreciaran al hígado porque es todo fofo ahí, feo. Mirá, vos podés decir lo que quieras, riñón, pero si el corazón no te manda sangre, está frito. Y vos, corazón, no te hagas el valiente, porque si los pulmones no te purifican la sangre y te vuelve purificada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a bombear? Toda sangre impura. Necesitas los pulmones. Entonces, en la lógica del cuerpo de Cristo, nadie se lleva toda la gloria. Nadie se lleva todo el crédito. Lo hermoso que Dios hizo en la iglesia es que repartió a Cristo en partes a cada uno de nosotros, dando a Él como a Él le parece, dice Corintios, como a Él le parecía, para que cada uno de nosotros, los pulmones o los riñones no están para agrandarse, están para servir al cuerpo. Y vaya que están para servir. Si no te andan los riñones, tenés que ir a diálisis día de por medio. O sea, tenés que sacar la contaminación, la inmundicia del cuerpo a través de los riñones. Lo tenés que hacer. Si los riñones no lo hacen, está frito. En 3 días te vas.
Perdón que sea medio gráfico, es así. Así que en la lógica del cuerpo de Cristo, cada don está para servir al otro, no está para recibir reconocimiento y honra y aplausos, sino que el don espiritual es una capacidad con la cual yo sirvo al otro. Y el don del otro me sirve a mí. Y eso hace que en el cuerpo de Cristo todos nos mantengamos humildes. Porque cuando entendemos esta verdad espiritual, entonces decimos, uy, qué bueno que existe Adrián. Porque si Adrián no existiera, hay cosas espiritualmente que yo no tendría a mano. Las tengo porque Él existe y porque Él está acá y porque Él me ministra su don a mí. Yo hoy oré antes de venir acá y le dije, Señor, hay muchos chicos, yo les voy a tener que hablar. No sé cómo es la mejor forma de hacerlo, pero te pido que me ayudes porque yo quiero que quede sembrado en cada uno de ellos una palabra que después pueda crecer en ellos y que pueda dar fruto. O sea, en realidad, yo al venir a predicar acá no lo hago por bueno, soy un interesado de porquería, porque en realidad yo quiero tener fruto en ustedes. Bueno, Pablo decía lo mismo, ¿eh? ¿Qué decía Pablo? Dice, yo quiero tener nietos. O sea, los hijos que ustedes tengan van a ser mis nietos, porque ustedes son mis hijos, yo les estoy enseñando, decía Pablo. Y como yo te estoy enseñando a vos, y lo que yo te enseño a vos después va a dar fruto, yo voy a tener fruto indirectamente a través de ustedes. Eso decía Pablo. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer eso yo y por qué lo tenés que hacer vos? Con tu don, con tu capacidad, con lo que Dios te dé. Porque un día llegará el momento que te enfrentes al que te va a pedir cuenta y te va a decir, ¿qué hiciste con el regalito que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? Entonces si esto que te estoy explicando y esto que te estoy sembrando produce un resultado en tu vida y de repente explotas para bien y empezás a hacer una bendición en la congregación, en el barrio, donde sea, porque vamos a aclarar para qué son los dones, específicamente estos 5 dones. Efesios dice que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitarlos para la obra del ministerio. O sea que los dones capacitan a la iglesia para que la iglesia haga su tarea. ¿Cuál era la tarea de la iglesia? Manifestar a Cristo, mostrar la gloria de Dios. Entonces, para que la iglesia pueda manifestar a Cristo, mostrar su gloria, yo tengo que hacer mi parte de mi don, lo que Dios me dio a mí que yo hiciera. ¿Sí? No, el don no es para que me aplaudan, el don es para que la iglesia funcione. Bueno. Recién ahora vamos, ¿cuántos minutos vamos? ¿Alguien me tomó el tiempo? Me van a echar. Avanzamos un poquito más, si tenemos que cortar. Tiene tiempo todavía. ¿Tenemos? Hasta las 10:30. No, para. Volvamos a la definición. Don espiritual, una capacidad sobrenatural dada por Dios a un miembro del cuerpo de Cristo para, en este caso, profecía, para traer del cielo una palabra de Dios. Y la profecía en el nuevo pacto, acá nos vamos a meter un tema que es importante, es para consolación, edificación y exhortación. Nunca las digo en orden, jamás. Te puedo decir primero exhortación, consolación, edificación o edificación, consolación. Bueno, no importa, esas 3. Nunca me acuerdo cuál es el orden. Es para eso. La profecía, y ahora lo vamos a ver, no cumple una función directiva dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor no pasó acá y ojalá que nunca pase, pero yo tengo ya 57 y vi algunas cosas alrededor del don de profecía. Mi congregación nació con la experiencia profética. Hace 40 años, si cometimos muchos errores y te podamos ayudar a no cometerlos, sería bueno. La profecía no es directiva, la profecía no gobierna. La profecía es para exhortación, edificación y consolación del cuerpo de Cristo. No está pensado de parte de Dios
que se levante un profeta en la congregación y diga, palabra de Dios, Dios me habló, tenemos que vender el templo. Y capaz que sí, pero no le haría caso yo a ese profeta sin cumplir la reglamentación de 1 Corintios 14. ¿Por qué? Tengo tanto que hablar y va todo junto, así que estoy haciendo una ensalada. Si se pierden, háganme cara, no sé, díganmelo de alguna forma. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? En 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones espirituales. Corintios era un desastre. Los corintios causaron los máximos dolores de cabeza de Pablo. Los peores fueron los corintios. Y ahí el Señor escribió a los corintios cómo tenían que, de qué se trataban los dones. Entonces hay un listado de dones que está en 1 Corintios 12. Pero el tema está desarrollado en el 12, en el 13 y en el 14. En el 13 habla del amor y es como que Pablo dijera, miren, todo bien muchachos con los dones, pero no se olviden del amor porque el amor es la base. Todo va a funcionar bien si se aman. Eso está en el 13. Y en el 14, así como las leyes del Congreso, vos podés aprobar una ley, pero después tenés que reglamentar la ley. Si no escucharon eso, se los explico yo. Una ley puede ser aprobada, pero si no se reglamenta, o sea, si no se dice cómo va a funcionar, qué implicancia va a tener, qué consecuencia va a traer la ley queda ahí en el papel, porque no se puede aplicar. La reglamentación es como la aplicación de la ley. Entonces, 1 Corintios 14 reglamenta el uso de los dones que explicó en el 12. Por ejemplo, les voy a poner un caso. 1 Corintios 12 dice que hay don de lenguas y que hay don de profecía. Gracias. Y en el 14 dice, cuando ustedes se junten, no hablen, yo hablo en lenguas, pero trato de seguir este concepto, este consejo de 1 Corintios 14. Cuando ustedes se junten, no hablen todos juntos en lengua, porque si llega a entrar algún incrédulo o indocto, va a pensar que ustedes están todos locos. Y es cierto. Yo he estado en lugares que hablan todos juntos en lengua sin parar y es un loquero. No está bien. No, la palabra de Dios dice que no lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? Si está diciendo que no lo hagas. Y cuando habla de profecía, capítulo 12 dice, sí, hay profetas. Y en el 14 ¿qué dice? Cuando profeticen, háganlo 2, a lo más 3 y por turnos, y los demás juzguen. Ay, ahí empieza el tema. Claro, porque si el profeta, que cree que es profeta, tiene aceitado su don profético, pero no tiene aceitado el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, ¿qué va a pasar? Él va a fluir en profecía, pero con una inmadurez espiritual y con un orgullo que no le va a permitir aceptar que otro venga y le diga, esa palabra que estás diciendo es de tu corazón, no es de Dios. Ahí no nos metemos. ¿Vieron que íbamos a llegar a profecía? Escucha. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Que antes Dios le hablaba a nuestros padres por medio de los profetas. Escucha, ¡pum! La tapa en los sesos. Pero en este tiempo nos habla por el Hijo. Dios no habla a la iglesia en este tiempo mediante lobos solitarios, llaneros solitarios, profetas individuales que no estén bajo la autoridad del cuerpo de Cristo de una congregación. Cuídate de eso, porque Dios no habla más por medio de profetas individuales. En tiempo de Jeremías, el tipo se paraba arriba de una piedra, empezaba a gritar y comunicaba la palabra que Dios le había dado a él como profeta. Pero no estaban estas nuevas reglas, esta nueva tecnología. Nosotros en la iglesia disponemos de esta tecnología, escúchala. Hechos 2:38, al que crea y sea bautizado o sea obedezca, yo le voy a dar el don del Espíritu Santo, dice el Señor. Eso significa que el Espíritu Santo ahora tiene morada dentro tuyo, tenés Dios dentro, no fuera. El pueblo de Israel iba al templo de Jerusalén 3-4 veces al año en las fiestas obligatorias a adorar, porque la presencia de Dios estaba en el templo.
Pero cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana, y la samaritana cuando ya se veía acorralada porque ya se le venía que el Señor le iba a decir 5 maridos al tenido, el que tenés no es tu marido, cuando se veía medio acorralada tiró la bomba de humo diciendo, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar en Jericín, ¿a dónde hay que adorar? En realidad le tiró esa como para zafar, ¿no? Y el Señor le dijo, mira nena, no le dijo así. Mira, viene el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Ya no van a adorar más en templos hechos de piedras, van a adorar en templos hechos de carne y corazón. Viene el nuevo pacto. Viste que nosotros los evangélicos decimos, vamos al templo el domingo, error. No vamos a ningún templo, el templo está acá. El lugar de encuentro entre yo y Dios está acá. No está en el salón donde yo me reúno. Es un salón, auditorio. Yo me reúno con Dios en el templo de mi corazón, porque la nueva teología, la del nuevo pacto, dice que yo ya no tengo que ir a un lugar para adorarlo. Yo lo adoro porque Él me prometió que si yo creo y le obedezco, Él viene a morar adentro de mi corazón. Muchas cosas. 3 posiciones del Espíritu Santo. Seguime. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre alguien con poder en algún momento puntual para que esa persona hiciera algo especial. Venía sobre Sansón, a Sansón le daba la fuerza, mataba un montón de filisteos. Venía sobre David, David agarraba el arpa y componía salmos. Y venía sobre sus hijos, sobre Gedeón, etc. Venía el Espíritu de Dios sobre ellos para que cumplieran una tarea específica. Y lo hacían. No estaba mal, no lo estamos criticando. Y el Espíritu Santo sigue viniendo sobre nosotros con poder para que hagamos alguna cosa. Se llama unción eso. Pero aparte del Espíritu Santo venir sobre, hay otras 2 preposiciones importantes. El Espíritu Santo está en nosotros. No solamente sobre, con poder, sino en nosotros. Y hay otra más, que es promesa de Dios, está entre nosotros. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿la iglesia qué es? La iglesia es la manifestación de esa posición entre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entre nosotros. Por supuesto que está en mí y por supuesto que tiene que venir sobre mí. Ojalá esté viniendo ahora sobre mí el Espíritu Santo con poder para que vos aprendas, para que incorpores esta verdad de la palabra a través de mi humilde don de enseñanza. Ojalá venga sobre mí, ojalá esté viniendo el Espíritu Santo, venid sobre mí. Ungime para poder enseñar esta verdad, ¿me entendés? Ahora, esto que yo te digo no es haciéndome la grande, ay, soy el ungido, qué sé yo. A mí, yo lo recibo con cariño, pero yo me llamo Nelson. Cuando yo voy a una iglesia a predicar, me dice, ungido, pase por aquí. Me pongo acá, se siente raro. Siervo del Dios Altísimo. ¿Qué sé yo, viste? Somos todos sacerdotes. Somos todo un pueblo de sacerdotes, siervo del Dios Altísimo, ungido todo. El que no está ungido, Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cierto? No hay. Ahora que en la iglesia de Cristo hay algunas posiciones en que Dios pone a algunos para oficiar de profeta, de apóstol, de evangelista, pastor, maestro, le da un don, el otro don. Es otra cosa, reconocemos esa gracia de Dios, pero esa gracia no hace particularmente especial a la persona. Es la gracia de Cristo sobre la persona. O sea, a mí me sacan el poncho de Cristo y mamita querida. Es Él. Yo estoy vestido de Cristo. Cristo me hace hermoso. Cristo te hace hermosa. No sos vos. Bueno, volvamos a lo profético. Peligros de la profecía. No estamos en el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Dios ya no habla a su pueblo por medio de profetas individuales, habla por medio del Hijo. Por lo tanto, al que tiene don de profecía, hay que decirle, si recibís una palabra en la cual creo, una visión en la cual creo, un sueño en los cuales creo que pueden venir de Dios, tráelo a la iglesia,
tráelo a las autoridades, oren para saber si eso viene de Dios o viene de tu corazón. Porque muchas veces el profeta puede ser engañado por su corazón. Y para eso está el cuerpo de Cristo, que la palabra profética tiene que llegar al cuerpo filtrada por el mismo cuerpo, que sería como el riñón básicamente. O sea, aquellos que juzgan, aquellos que dicen, a ver, oremos por este sueño que tuviste. Y te van a decir si el sueño viene de Dios, si viene porque amás mucho a fulanito y le deseas lo mejor, o viene porque comiste muchas empanadas árabes la noche anterior. No se sabe. Hay que ver. No sabemos. Para eso las profecías tienen que ser juzgadas. Juzgadas por el cuerpo de Cristo. Pero claro, si vos te crees el super prophet, ¿entendés? Siervo del Dios Altísimo, el ungido de Jehová, y largas una profecía y te dicen, ven, mijito, vamos ahora para ver si esa profecía, vamos a juzgar la profecía. ¿Qué? ¿Vamos a juzgar mi profecía? Yo soy profeta del Señor. ¿Qué va a juzgar vos mi profecía? ¿Esta es una palabra de Dios? Bueno, veámosla. Veámosla. No, yo he escuchado muchas cosas presentadas como proféticas. Muchas ciertas y muchas barrabasadas. Muchas. ¿Sabes por qué? Porque da un aura especial, un poder especial de decir, tengo una palabra de Dios para tu vida. Claro, el otro dice, mamita, o sea, es Dios que me está hablando. Quiero hacer una salvedad acá. Hablábamos con Adrián un ratito antes de la reunión y conversábamos sobre que la palabra profética puede ser personal o él me decía, puede ser personal o puede ser para la iglesia. Yo te quiero decir lo siguiente. Si vos personalmente no sos profeta, vos no sos cristiano. O sea, ¿qué es ser profeta? Recibir una voz de Dios para algo determinado. Si vos no escuchás a Dios, no sos creyente. No te convertiste. O sea, vos tenés que tener la capacidad de escuchar al Señor. Así que profeta para lo privado somos todos. Eso no está en discusión. Si yo tengo que dar un paso importante en mi vida, yo necesito seguir al Señor. Que Él me dé una palabra a mí. Es como Pedro, recontra malhumorado, me lo imagino chinchudo como él solo. Harto de haber estado tratando de pescar toda la noche y lavando las redes de algas, porque no tenía ni un pescado. Lavando ahí. Y viene el Señor a la mañana, fresquito como una lechuga. ¿Me prestas las barcas para predicar? Bueno. Predica 2 horas. Y cuando termina de predicar, Pedro dice, bueno, ya me vuelvo a mi casa. La vieja me va a matar porque no puedo pasar por el mercado a vender un solo pescado. No tenemos plata para hoy. Y el Señor le dice, vos gamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo digo, pobre Pedro. Porque las tenía medias lavadas ya a las redes. Y le estaba diciendo, tira de nuevo la red al mar que vas a pescar. Bueno, ahí se produce la primera pesca milagrosa que yo digo que... Pedro se convirtió no por la exposición del mensaje del Evangelio, se convirtió por la cantidad de pescado. Es increíble. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Pero porque él era pescador profesional y ganaron 5-0 de visitante. O sea, llegó el visitante y le metió 5. Así, sin anestesia. ¡Wow! Pobre Pedro. No sé cómo llegamos a Pedro, no sé ni de qué me perdí. Claro, gracias. Sí, eso fue cuando el Señor habla con Pedro y le dice, tira tu red, es algo para Pedro, que va a redundar en la salvación de Pedro, no una profecía para el cuerpo de Cristo. O sea, si vos tenés que tomar la decisión de cambiar de trabajo, o de vender tu auto y comprarte otro, o de contraer enlace con esa señorita, o no, hablo de casarse, por ejemplo. No, porque, escúchate esta, yo conozco casos
cuando la profecía cundía de la hermana que tenía el don profético, recibía muchas invitaciones de jóvenes a orar con ella. Entonces se arrimaban. Quiero orar con vos. Vamos a cambiarle el nombre por las dudas. Mirta, ponele. Quiero orar con vos, Mirta. Ah, sí, la otra ya la tenía sobrada, ¿viste? ¿Así querés orar conmigo? Sí. Yo quiero orar porque estoy orando y me gusta un chico de la iglesia. Y no, quiero que oremos. Básicamente lo que quiere es que la profeta le diga si el chico es para ella o no. Tenete una comunión propia con Dios, hermana. ¿Entendés? Busca al Señor. No necesitas una palabra profética, porque el profeta le llega a errar y vos después, durante 38 años, vas a querer partir un sartén por la cabeza al profeta. Porque si vos te equivocas en eso, porque el profeta le erró, que le puede errar, ¿entendés? Entonces la profecía en el cuerpo de Cristo no está para esas cosas. No está para que vos determines a una cuestión personal tuya. Eso depende de tu propia comunión con Dios. Pregúntale a Él. Pedile que Él te guíe. Desarrolla tu dialecto con el Señor. Dios habla con cada uno de manera distinta porque somos todos diferentes. Y Dios te va a hablar si le preguntas. Job terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en saco y ceniza y ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Bueno, lo había conocido. Tenés que llegar al mismo punto. O sea, no vayas a preguntarle, yo, pastor, a mí me vienen a preguntar, pastor, ¿qué opina usted de esto, de esta chica, qué sé yo? No, nene, te vas a levantar vos todos los días, le vas a ver la cara a vos, o sea, vas a convivir vos con ella, arreglátela vos, yo no te voy a dar la bendición sobre lo que vos elijas, elegilo vos en comunión con Dios, yo no me hago cargo. Hacé lo que vos creas que Dios te muestra, si no, después me van a perseguir por todos lados, ¿eh? Si no está para cosas personales, porque es tu comunión con Dios la que tiene. Vos sos profeta para con vos mismo. Eso tiene que estar. ¿Para qué es? Bueno, es para edificación, consolación y exaltación del cuerpo de Cristo. O sea, para que vos abastezcas al cuerpo de Cristo de palabra a veces necesaria. Pero esa palabra no es absolutamente indiscutible, sino que en el Nuevo Testamento, 1 Corintios dice, bueno, somete la palabra a los demás, que los demás juzguen. ¿Cómo van a juzgar? Y van a juzgar con algunas unidades, con algunos instrumentos de medición que podemos tener al alcance de la mano y que los tenemos que conocer. Por ejemplo, si hay una profecía que se contradice con la Biblia, olvídate. Yo he escuchado, recibí una palabra del Señor que este año no tenemos que evangelizar. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo va a haber una palabra profética que te diga que no tenés que hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer? Es su palabra. O sea, no va, ¿me entiendes? Pero muchas veces, y hay algunas cosas peores o difíciles, un momento de unción. Estamos todos adorando. El cielo se acercó, yo me acerqué a Él. Estamos en la canción, pasamos adelante. Yo lo quiero mucho a... ¿Cómo es tu nombre? Eric. Yo lo quiero mucho a Eric y me acerco y le digo, Eric, Dios te va a mandar a las naciones. Vas a ser un misionero a la India. Yo lo quiero. Pero es necesario que el cuerpo de Cristo evalúe si Eric se tiene que ir a la India o si yo lo quiero mucho y lo quiero mandar a la India para que sea feliz. Hay una diferencia. O sea, y no puede, eso no puede pasar así nomás. Hay mucha palabra profética tirada muy a la ligera. Tenemos que tener cuidado. No quiere decir que Dios no pueda decir eso. Pero somete esa palabra al resto de los profetas o a los hermanos que tengan don de sabiduría, a los pastores, a los líderes, para que ellos, orando al Señor, confirmen esa palabra profética o no. Porque si no, en una de esas, dentro de 5 años, está en la India siendo un infeliz porque no tenía que ir a la India. ¿Entendés? Y créeme que ha pasado. Créeme que ha pasado.
Entonces, la palabra profética tiene que ser juzgada porque ahora Dios ya no habla por sus siervos los profetas, sino habla por el Hijo. Y la voluntad de Dios sale del Hijo. Y nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros todos juntos y en unidad, manifestando nuestros dones, somos el Hijo. Cumplimos esa función. No me descontextualices, no digas, el pastor Nelson dice que nosotros somos Cristo. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está la palabra. ¿Sí? La palabra profética no puede contradecir la Biblia. Y la palabra profética tiene que ser sometida al examen del cuerpo de Cristo. Porque yo puedo querer mucho a Eric y darle una bendición así, según yo, una bendición así. O puedo tener un manchadito el corazón para con otra de ustedes. Por ejemplo, a ver, ¿quién puede ser? Vos. ¿Cómo te llamas? ¿Moria? Morena. Entonces yo, viste, tengo mis cosas ya con Morena, ya nos hemos cruzado varias veces y no nos simpatizamos. Y entonces estoy en un momento, yo soy profeta y digo, Morena, Dios me muestra que tu pecado, no es el pecado es mío, no es de Morena, ¿me entendés? Pero yo, como estoy con una mala disposición para con ella, mi corazón se involucra en medio de lo que yo digo que es una profecía. Por eso el cuerpo de Cristo tiene que juzgar la profecía. Porque tiene que ser del Señor. Porque no puede ser tan gratuito decir, esta palabra de Dios no puede ser tan gratuito. No puede ser tan fácil. Podemos equivocarnos mucho si hacemos eso. Bien, todavía no empecé, ahora me voy a ir al... No. Tranquilo. No, en amor, ya debemos ir 1 hora, ¿no? ¿Cuánto vamos? 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto va? No, ¿verdad? No, cierro acá ya inmediatamente. Si no, no me van a invitar más y yo les agarré cariño. Bueno, vamos a cerrar con esto. Habría mucho más para decir acerca de profecía. Y yo tengo un archivo acá que lo hice para mi congregación hace algunos años. Yo estuve hablando de una de las 4 partes de profecía. Yo tengo el archivo, te lo puedo pasar a Adrián, yo tengo tu contacto. Si alguien lo quiere, que no sea obligatorio, si alguien lo quiere, lo leen. Y le pegan una repasadita, si sirve, se los ofrezco. Si no, no hay problema, pero no pudimos cubrir todo lo que podríamos haber cubierto. Sí. Podría en una reunión de jóvenes ser invitado por Adrián y terminar ahí. Ahí está, es rápido el tipo, ¿eh? 2 o 3 reuniones de jóvenes para hacer los 4. Volvamos al comienzo. No importa, escúchame bien. No importa qué don tengas. Si tenés profecía o no tenés profecía. Si vos sos evangelista o sos pastor o maestro o tenés don de ayuda. No importa. Porque los dones no te dan rango en la iglesia. Estoy opuesto a que la palabra apóstol sea usada como un rango. Como si le dijeran el general Patton, ¿me entendés? No es que el apóstol es el general de los demás. Yo tengo don apostólico, pero no me siento el general de nadie. Porque el Señor me enseñó esto. Antes de irse, agarrar la toalla y le lavó los pies, el general, a los otros. Entonces, los dones no son medallas de honor que vos te colgás para que todos los demás vean que sos jefe. Los dones son capacidades que Dios da para servir a los demás, para servirlos, para que los otros crezcan, para que los otros sean mejores como discípulos del Señor. Para eso son los dones. Así que no importa qué don tengas. Si tenés don profético, vas a tener que hablar mucho. Es complicado de manejar. ¿Por qué? Porque
profecía y lengua son los únicos dones reglamentados en 1 Corintios 14. Porque Dios vio, y Pablo vio, que si no los reglamentan iban a traer muchos problemas. Entonces son dones difíciles de manejar. Pero no porque sean difíciles de manejar, los vamos a dejar ahí. Un buey hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que limpiar lo que hace el buey en el establo. Pero dice la Biblia que gracias a la fuerza del buey, la cosecha es abundante. Entonces la profecía es un buey, es difícil de manejar, tiene sus complicaciones, están expuestas en la palabra las complicaciones. Pero si aprendemos a manejar la palabra profética, vamos a tener mucho fruto. Va a ser bueno. Todo lo que le digo no es para bardear la profecía, es para decir la profecía tiene que ser tenida en cuenta con mucho cuidado. Ahora, más allá de lo profético o no profético de tu don, fuiste hecho para mostrar su gloria. Y quiero terminar con este tema de identidad. Quiero terminar de esta forma. Hubo alguien que, entre comillas, aunque era del antiguo pacto, recibió un don profético. Su nombre era José. Era hijo de Jacob, el primero de la preferida de Jacob, que era Raquel. Y dice la palabra que Jacob lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores. La túnica de colores de José representaba esos colores propios de él. Él era eso. Era como una especie de QR espiritual que tenía José. Un código de barras de José propio. José tuvo sueños, interpretó sueños después al faraón, interpretó sueños al copero y al panadero, ¿se acuerdan? Ejerció su don profético durante mucho tiempo. Quiero aclarar que cuando digo don profético no estoy hablando en el mismo sentido que se habla en el Nuevo Testamento, pero es para que entendamos. Ahora, ¿qué le pasó a José al principio de su vida? Cuando tenía 17. Tenía 17 cuando fue exiliado por sus hermanos. 17. Fue vendido como esclavo. Terminó en la casa de Potifar, donde Potifar lo echó a las patadas porque la mujer lo acusó de algo que él no había hecho. ¿Cómo fue ese suceso? Le sacaron la túnica de colores. Le sacaron su QR personal, su código de barras, la muestra visible de su característica espiritual. Se la sacaron a José. Lo desnudaron de ella, mancharon esa túnica con sangre y se la mostraron a Jacob, al papá, y le dijeron: mira, una bestia mala mató a tu hijo. Acá tenés la túnica rota, manchada de sangre. Desgraciados. A los 40 recién volvió, fue Jacob a Egipto. Pasaron 23 años desde ese momento. Ahora, hay algo que José no perdió. Quiero que sea José o Josefa esta noche. José le sacaron la túnica externa, pero el amor identitario de su padre no se lo pudieron sacar. Y donde él llegó, ejerció su don profético y terminó gobernando. Ejerció don profético y gobierno en la casa de Potifar. Ejerció don profético y gobierno en la cárcel. Terminó manejando toda la cárcel. Ejerció don profético y gobierno como primer ministro del faraón. Porque la túnica se la sacaron, pero la túnica que tenía impresa adentro no se la pudieron sacar. Y él siempre terminó siendo aquel para lo cual había sido creado por el Señor. Y vos fuiste creado para algo. Y el pecado y Satanás y tu propia maldad te arrancaron la túnica de colores. Y estás en riesgo de olvidarte de quién sos en Dios. Y no importa si tenés don de profecía o de enseñanza o el don que tengas, no importa ahora. A esta altura de la noche ya eso no importa tanto.
Importa que Dios te hizo para algo. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermoso versículo, hermoso versículo. Somos, escucha, sos hechura suya. Te hizo con sus manos, con sus dedos te formó. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduvieras en ellas. ¿Sabe qué le dijo José a los hermanos cuando finalmente Él se dio a conocer como José? Porque José los reconoció a sus hermanos, pero los hermanos no lo reconocieron a Él. ¿Sabe qué le dijo José? No tengan pena por lo que me hicieron, porque para preservación de vida ocurrió esto. Para preservar la vida a ustedes y a mucho pueblo. Y Dios te hizo para preservación de vida a vos también. Dios te hizo para manifestar a Cristo, para mostrar a Cristo, y que esa imagen de Cristo, esa visibilización del Hijo de Dios, alumbrando a los que te rodean, traiga vida y traiga salvación. Traiga salvación de la muerte, como trajo salvación José de la muerte del hambre de sus hermanos. Para que Dios traiga vida y traiga luz y traiga salvación en tu alrededor. Y no importa si otros o tu propio pecado te arrancaron la túnica, esta noche, en el nombre de Jesús, te digo, volvé a la memoria eterna de lo que Dios pensó de vos cuando te creó. Porque no hizo basura. Dios te creó con un propósito. Sos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduvieras en ellos. Y no importa lo que... Mira, yo hice una canción, después se las puedo enseñar. La hice hace poquito. Yo hago canciones. Yo hice Hay Momentos. Hace muchos años. Pero seguí haciendo canciones. Y esta última que hice, dice: no soy lo que viví, lo que hice, ni lo que hicieron conmigo. Yo soy tu hijo. Somos la obra maestra del Padre, creados en Cristo Jesús. Eso dice la versión NTV de Efesios 2:10. No sé qué pensás vos ahora que sos. No sé qué pensás ahora que sos. Pero José no se olvidó de lo que era. No se olvidó de los sueños que tuvo cuando era chico. Que soñó que el sol y la luna y como 10 estrellas se inclinaban ante él. Y que soñó que las espigas se inclinaban y rendían reverencia. Los otros lo odiaban, los hermanos lo odiaban. ¿Qué quiere decir? Que no me inclinan delante tuyo. Y era verdad, se iban a inclinar. Eso ocurrió. Bueno, no sé qué pensás vos hoy que sos, porque el pecado te deformó tu autoimagen. A lo mejor vos pensás de vos muy mal porque pensás en base a los pecados que hiciste. Pero ¿sabes para qué vino Cristo? ¡Oh, gloria, gloria, gloria! Vino para deshacer las obras del diablo y para quitar de en medio el pecado. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para quitar de en medio el pecado y para que te vuelvas a ver en Él, hermoso y hermosa, como Él pensó desde antes de la fundación del mundo, que fueras santo y sin mancha. Tenés que volver a verte como Él te ve. Tenés que volver a verte como Él te ve. Y si tenés don de profecía, gloria. Y si tenés algún otro don, que sea el que sea, no importa. Eso no suma a tu... no suma a tu aceptabilidad delante de Dios. Me inventé esa palabra, no sé si existe. No sabía cómo decirlo. No es que si tenés este don o este otro don, Dios te va a aceptar más. Ni vas a subir en el ranking de Dios. Dios te ama porque te hizo y soy su hijo y su hija. Y te dio un propósito en esta tierra, que es mostrar a Cristo de la forma que sea. De la forma que Él te haya dado. Entonces, esta noche vamos a terminar de manera simple. Decirle al Señor, vos ahí donde estás: Señor, quiero volver. Quiero regresar a la roca de la que fui cortado, que es Cristo. Quiero regresar a la roca de la que fui cortado, que es Cristo. Quiero volver al plan que tenías para mí. Quiero regresar a tu idea sobre mí.
Y si tengo que ser profeta o pastor o maestro o apóstol, evangelista, tener el don este o aquello, venga. Pero no me voy a sentir mejor ni peor por desempeñar una función. Yo soy tu hijo y vos me amás. Así como Jacob amaba a José y dice que le hizo una túnica de colores porque lo amaba, Dios te ama de manera especial a vos y te tiene preparado un código QR, un código de barras, una configuración específica tuya, propia, para que vos hagas cosas en esta vida que otro no puede hacer, porque fuiste creado único, única, irrepetible, para manifestar a Cristo en la tierra como nadie más puede hacerlo, porque Dios te hizo hacia vos. ¿Me entendés? Nadie más puede mostrar a Cristo como vos podés mostrarlo. Nadie más. No lo prives al Padre de ver tu hermosura. Anda a Cristo, porque en Cristo sos hecho nueva criatura. Y todos tus pecados y tus errores, todo eso es reseteado en Cristo. Todo eso es reseteado en el Señor. Ahora, lentamente, no alborotadamente, no a lo loco, no porque los otros lo hacen. Lentamente, reflexivamente, entendiendo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, no lo hagan todos juntos. Que te pongas de pie. Si vos en esta noche le decís al Señor, Señor, quiero ser una partecita de la imagen de Cristo en la tierra. Quiero ser. Quiero mostrar a Cristo. Solamente si realmente lo querés. Nadie te va a mirar mal si no te paras. Quiero verlo. Para decirle al Señor, Señor, quiero manifestar a Cristo. Quiero mostrar a Cristo donde yo esté. Quiero que brille mi vida, pero por la luz que reflejo de tu parte. No soy un sol, soy un planeta, reflejo la luz del sol. Soy una luna, no soy el sol. Santo